Bueno, dando una noticia brevemente, veo aquí en los medios de comunicación que el juez Daniel Nolasco de la tercera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional declaró un no al lugar a favor del exdirector del Instituto Agrario Dominicano, Leonardo Faña, que estaba siendo sometido por supuesto acoso sexual en contra de una ex empleada suya. Pues está libre Faña ya, a menos que lo apelen, ¿verdad? Eso podría apelarse. Ha sido absuelto. Don Daniel Nolasco. Ha sido absuelto el señor Faña. Entonces, miren, señores, quiero hacer referencia a una información que hemos publicado. Lo publicamos en el periódico El Dinero, referente a un dinero que siempre se ha mencionado y siempre se le ha dado una cantidad o un monto muy por encima de lo que en realidad se ha recaudado por ese concepto, de acuerdo a los datos oficiales, que es la primera vez que se publican año por año, porque ni siquiera las propias autoridades lo tienen ubicado año por año en una misma institución, sino que en alguna institución aparece, en otra no aparece. Y me refiero a la carga de 2 pesos que se le aplica al galón de gasolina y gasoil premium y regular a partir del año 2013. Eso se determinó mediante la ley de reforma fiscal 253-12. En esa legislación se estableció que aparte de los impuestos que tiene el combustible, usted sabe que el combustible tiene un impuesto de 16% ad valorem sobre el galón y también tiene un impuesto fijo que se ajusta por inflación cada año. Las recaudaciones en sentido general, las recaudaciones del Estado en sentido general, los impuestos a los combustibles representan entre un 10 y un 11%, entre un 10 y un 12% de los ingresos totales del Estado. O sea, para que ustedes vean lo importante que es el impuesto sobre los combustibles en este país. Entre el 10 y el 12% de las recaudaciones totales del gobierno son impuestos a los combustibles. Ahora, se estableció a partir del 2013 esa carga de 2 pesos adicionales que pagamos todos cuando compramos gasolina o gasoil, para crear un fondo. El fondo estaba destinado, o está destinado, de acuerdo con lo que dice la ley, para un 25% de ese fondo invertirse en la renovación del parque de vehículos del transporte público, tanto de pasajeros como de carga. Dice así el artículo 20 de la ley 253-12. Y el otro 75% de esos recursos sería utilizado para inversión del gobierno en rehabilitación vial, o sea, en construcciones de calles y carreteras. Dice ese mismo artículo que el Ministerio de la Presidencia es el encargado de coordinar la administración de esos recursos que se recaudaban en principio a través de impuestos internos y luego se recaudan actualmente a través de la Dirección General de Aduanas. El problema es que en la gestión pasada, y en esta gestión también, pero en esta gestión aparte solo lleva un año de gobierno. En la gestión pasada, el gobierno a través del Ministerio de la Presidencia nunca dijo en qué se estaba invirtiendo ese dinero. Ni siquiera se informaba de manera transparente cuándo se estaba recaudando por ese concepto. Entonces, los representantes del transporte público principalmente viven quejándose, diciendo que no, que mira, que hay 8.000 millones, que ahí hay 18.000 millones, que ahí hay 12.000 millones, que hay que dárselo a los transportistas, porque esos transportistas, porque el 25% es para los transportistas ese dinero, porque eso es lo que dice la ley, y es verdad que eso es lo que dice la ley. Lo que nos dice la ley, que no está claro, es el monto al que hacen referencia a los transportistas. Ahora el presidente Luis Abinader se ha comprometido con los transportistas a que, bueno, se va a identificar ese dinero para invertirlo en la rehabilitación o la renovación del parque vehicular o de rutas del transporte público, de pasajeros, repito, y de carga. Eso incluye hasta los motoconchos y también incluye a los camioneros. Ahora, ¿cuánto se ha recaudado por ese concepto? Ese es el punto. Porque cuando se habla de la recaudación por ese concepto, entonces se hablan de montos que son a veces hasta exagerados. La realidad es que en los 8 años de aplicación de ese impuesto, más el primer semestre de este año, se han recaudado en total 11.669 millones de pesos. 11.669 millones de pesos. En los primeros 8 años, sin incluir lo que va de este año, fueron 10.907 millones. Un promedio anual de 1.363 millones de pesos. Entre 2013 y 2020.
promedio anual, ¿verdad? 1.363.4 millones para un total en 8 años de 10.907 millones. Que si le agregamos los 761 millones que se recaudaron en los primeros 6 meses de este año, por ese mismo concepto, los 2 pesos a la gasolina y al gasoil, entonces llega a 11.669.2 millones. Por lo tanto, de esa parte, de acuerdo con lo que establece la ley, el 75% que es para invertirlo en rehabilitación vial serían 8.180 millones. Y el 25% que es para invertirlo en rehabilitación o renovación del parque de vehículos del transporte público serían 2.726 millones de pesos. 2.726 millones de pesos, no 8.000 millones, como ha dicho Antonio Marte, como dice Uvieres, no 12.000 millones, no es tanto dinero, pero como quieren mucho. 2.726 millones en 8 años, 25% de los 2 pesos que nosotros pagamos cada vez que compramos un galón de gasolina o un galón de gasoil. El otro 75%, repito, serían 8.180 millones del total de los 8 años completos, 10.907, más los 761 que lleva de recaudación este año, porque ese impuesto va aumentando en la medida en que se incrementan el consumo de combustible en el país. Fíjense que, de acuerdo con las estadísticas de impuestos internos, en principio, porque impuestos internos usted tiene que navegar en ese portal de impuestos internos, porque en principio impuesto interno incluía esos 2 pesos dentro del impuesto fijo que se le cobra de impuesto a los combustibles. Entonces usted no podía digregarlo para saber cuánto es específicamente los 2 pesos. Luego entonces nosotros conseguimos el dato. Y también conseguimos a través de la Oficina Nacional de la Dirección de Presupuesto otros años que no estaban incluidos o publicados por impuesto interno. Y ahora, en los últimos 2 años que sí lo está publicando la Dirección General de Aduana y sí lo pone de manera transparente, lo pone de manera específica. En el año 2013 se recaudaron 1.056.5 millones de pesos de los 2 pesos que pagamos por gasoil y gasolina. En el año 2014, 1.080.6 millones. En el 2015, 1.184.2. En el 2016, 1.279.6 millones. En el 2017, 1.466.5 millones. En el 2018, 1.553.8. Fíjense que va aumentando. En el 2019, 1.742.5 millones. En el 2020 bajó a 1.543.6 millones. Ustedes saben que bajó porque como en el 2020 el país estuvo prácticamente cerrado durante varios meses, pues la gente no salía, la gente no estaba consumiendo combustible. Los precios de los combustibles llegaron a su más bajo nivel de los últimos años, porque el petróleo se colocó incluso hasta en cero en determinados momentos de cotización en el mercado internacional. Pero lo que hicimos fue que duramos 1 mes y 2 meses con el tanque lleno en la marquesina. O sea, teníamos gasolina barata y gasoil barato, pero no podíamos usarlo. Entonces, total, no pudimos beneficiarnos de esa rebaja. Por eso bajó esa recaudación en el año 2020 a 1.543.6 millones. Sin embargo, en lo que va del 2021, los primeros 6 meses, llevamos 761.9. Quiere decir que si en los primeros 6 meses van 761, si prorrateamos el año completo, pudiéramos llegar a más de 1.500 millones y superar incluso lo que ocurrió en el año 2020, que fue cuando hubo la caída. Entonces, hago referencia a eso porque ese es solamente uno de los 3 componentes impositivos que pesan sobre los combustibles. Hay 2 componentes impositivos que son mucho mayores, que son, repito, el impuesto fijo que se cobra sobre cada galón de gasolina y de gasoil, y el otro que es el ad valorem. En el año 2018, las recaudaciones del gobierno por impuestos a los combustibles en sentido general, totales, hicieron 58.606 millones de pesos. En el año 2019, la mayor recaudación fue de 62.570.9 millones. 62.570.9 millones. Eso es más o menos el 12% de las recaudaciones totales del Estado en el año 2019. Y en el año 2020 bajó a 49.397 millones. En lo que va de este año,
se han recaudado por ese concepto 37.522 millones en los primeros 6 meses de este año. Si usted multiplica 37.000 por 2, eso le da entonces 74.000 millones. Quiere decir que nosotros pudiéramos tener una recaudación récord este año por concepto de impuestos a los combustibles. ¿Por qué? Porque el petróleo en el mercado internacional está subiendo y eso se combina. Eso implica entonces que las recaudaciones por las valoren aumentan, pero al mismo tiempo también está subiendo el consumo local de combustible por la recuperación de la economía, y eso significa entonces que también aumentan las recaudaciones del impuesto fijo. Entonces fíjense que si seguimos la misma tendencia del primer semestre en este año, para el segundo semestre, entonces pudiéramos estar recaudando por concepto de impuestos a los combustibles más de 74.000 millones de pesos. Una suma sumamente alta. Y el gobierno dice, no, mira, que estamos invirtiendo 5.000 millones para absorber el costo del ajuste, para evitar aumentos extraordinarios sobre los precios de los combustibles y que así entonces no se afecte el bolsillo de los dominicanos. Por eso entonces los combustibles casi toda la semana ustedes ven que lo están dejando fijo, que no le varían el precio. Sin embargo, con la tendencia de la recaudación, imagínense que el gobierno destine 5, 6, 7 mil millones de pesos para paliar el aumento de los precios de los combustibles, pero va a recaudar 74.000 millones. O sea que como quiera, si invirtiera 6.000 o 7.000 millones, como quiera estaría recibiendo 67 o 68.000 millones de pesos por concepto de impuestos a los combustibles, lo cual es bastante bien importante. Y ahí está el elemento que mencionaba, por ejemplo, Pavel Isa Contreras, el viceministro de Economía, cuando estuvo en una entrevista aquí, que le preguntaba a Susana, mira, pero el asunto de los combustibles o de la tendencia del uso de vehículos que no dependan de combustibles fósiles para contribuir con el medio ambiente. Pero entonces él decía, mira, es cierto, eso es positivo, pero habría que buscar entonces hacia el futuro una alternativa, porque los impuestos a los combustibles fósiles representan el 12% de los ingresos fiscales del Estado. Entonces, en el momento en que dejemos de usar combustibles fósiles o en el momento en que haya que sustituir ese impuesto, habrá que sustituirlo por otro impuesto que represente esa recaudación, que repito, para este año pudiera llegar a 74.000 millones de pesos. Francis.